Estimada teleaudiencia de la Falacia del Día, soy Paulo César. Bienvenidos a otro video sobre vicios de argumentación. El día de hoy hablaré de los argumentos de autoridad, por qué son tan útiles y cuál es su principal punto débil. Este es el primero de 5 videos dedicados a este tema. Ya había explicado en este video que existen varias clases de argumentos, y una de ellas corresponde a los argumentos de autoridad. De forma muy resumida diríamos, son aquellos que intentan demostrar una tesis porque alguien dice que esa tesis es verdadera. En el presente video explicaré cómo este tipo de argumento es válido en algunas ocasiones, pero no siempre, y cuándo puede configurarse una falacia de autoridad. Los argumentos de autoridad son tremendamente útiles en nuestra vida, especialmente cuando no nos es posible tener los argumentos fácticos, que son mucho más fuertes al defender una tesis. En un segundo grupo estarían los argumentos de autoridad, no confundirlos con las falacias de autoridad, aunque la estructura es básicamente la misma. Como no siempre es posible obtener de primera mano los datos para tener argumentos de hecho, vamos a confiar en la palabra de un experto. Y a través de confiar en lo que opina, vamos a pedirle que nos ahorre todo el esfuerzo, todo el trabajo que implica recoger la información de primera mano, analizarla y sacar una conclusión, porque simplemente vamos a escuchar sus resultados y lo vamos a aceptar como válido. Para cada uno de nosotros es imposible conocer todos los temas al detalle que se requeriría para que sacáramos conclusiones a partir de observar directamente la realidad y medir nosotros mismos todos los datos que necesitamos para ello. Es necesario basarnos en el trabajo que han hecho otros. Tomemos como ejemplo aprender que la Luna tiene un ciclo de 29,53 días. Los humanos del Paleolítico que sacaron esa conclusión por primera vez lo hicieron a partir de observar el cielo durante cientos o miles de días para encontrar el patrón y confirmarlo suficientes veces. La mayoría de nosotros, en cambio, solo necesita 10 segundos para leer esa conclusión en un libro o escuchársela a un profesor. Podemos estar tranquilos sobre la verdad de dicha afirmación porque confiamos en que ellos, libro o profesor, tienen certeza sobre ese conocimiento. Y así ha sucedido con prácticamente todo lo que hemos aprendido a partir de un documento o a partir de escuchar a alguien que conozca un tema. Estas personas nos han salvado del trabajo de buscar y procesar la información fundamental directamente. Por eso los argumentos de autoridad son las escaleras que nos permiten subirnos a los hombros de los gigantes, como bien dijo Isaac Newton al referirse a las grandes mentes que lo precedieron, Copérnico, Kepler y Galileo. Tomemos otro ejemplo y respondan la pregunta. ¿El tabaco es nocivo para la salud? Probablemente responderían que sí y afirmarían estar seguros, pero ustedes no hicieron la observación directa ni los experimentos a los millones de pacientes que en todo el mundo se han estudiado durante décadas para que, como humanidad, hayamos llegado a esa conclusión. En lugar de eso, han escuchado a médicos, al consenso científico, que se han basado en los datos de los investigadores que ellos sí observaron la realidad directamente. Los argumentos de autoridad nos permiten llegar a esta conclusión sin volver a hacer todo el trabajo dispendioso que ya está hecho. Hacer todo este trabajo tomó décadas, y gracias a los argumentos de autoridad podemos aprender esta conclusión en segundos. Y si son tan útiles, entonces ¿cuál es la debilidad de los argumentos de autoridad? El problema es que desde el propio contenido no hay elementos para evaluar si una afirmación es verdadera o no, y estamos a merced de confiar enteramente en quien la emite. Por eso es necesario validar el estatus de autoridad de ese emisor. Esto es, encontrar la garantía y el respaldo desde el modelo de Tullman. Y eso se puede hacer de varias maneras. Quiero presentar aquí al autor en el que voy a basar estas respuestas que desarrollaré a profundidad en próximos videos. Para Douglas Walton, no todos los argumentos de autoridad son iguales, pues el contexto de cada argumentación, el esquema interno de cómo se conectan las premisas y las premisas mismas son completamente diferentes. Y para cada esquema de argumento de autoridad es posible verificar su pretensión de validez a partir de responder algunas preguntas críticas que explicaré con más detalle en próximos videos. Si la persona que citamos efectivamente es una autoridad en el tema que opina, si tiene el conocimiento, la trayectoria y la experiencia en ese campo, si tiene un largo historial de honestidad, rigurosidad y acierto en declaraciones anteriores, si otros expertos tienen de ella una opinión favorable que invita a confiar, y si no son evidentes los sesgos o conflictos de intereses al dar esa opinión, podemos estar más tranquilos sobre que es un legítimo argumento de autoridad y no una falacia de autoridad.
Ningún argumento de autoridad debe leerse entonces como esta tesis ha sido completamente demostrada como verdadera a partir de este testimonio, sino como esta es la explicación más probable, la que tiene más sentido o sobre la que hay más fuertes indicios para confiar en su verdad, gracias precisamente a este testimonio. Como ejemplo paradigmático podemos citar a la NASA y sus predicciones sobre eclipses. La estructura del argumento sería: la NASA dice que tal día, a tal hora y visible en tales lugares habrá un eclipse, por lo tanto esa información es cierta. Prácticamente nadie en el planeta entero pondría en duda esta conclusión. Este es un exitoso argumento de autoridad. Todas las características que respaldan un argumento de autoridad apelando a la credibilidad, el rigor, el prestigio, la rigurosidad y el historial de aciertos como emisor configuran el ethos de un hablante, que es uno de los 3 enfoques persuasivos propuestos por Aristóteles en su retórica, del que ya hablé en este artículo y que explicaré con más detalle en un próximo video. Pero el ethos no puede ser el único soporte para defender un argumento de autoridad. Hay situaciones en las que personas tremendamente cuestionables o con un marcado conflicto de intereses tienen testimonios muy relevantes que deben tenerse en cuenta para resolver un desacuerdo concreto, aunque su ethos no nos animaría a confiar enteramente en ellas. Un ejemplo claro: los criminales que están negociando una rebaja de penas a partir de delatar a sus cómplices. Hay serios conflictos de intereses y no son, para comenzar, personas muy honestas. ¿Podemos confiar en ese testimonio? ¿Cómo evitar la falacia de autoridad allí? Douglas Walton propone 2 esquemas adicionales de argumentos de autoridad que ya no dependen de la experticia, ni el reconocimiento, ni el prestigio del orador, y que aplican muy bien a este caso. Primero, el argumento desde la posición de saber, como el que expliqué en el video sobre refutación de argumentos al analizar la oposición a un procedimiento de eutanasia, en un caso muy mediático en Colombia. Y el segundo, el argumento del testigo presencial, como sería el caso de un criminal delator. Para cada esquema, Walton propone una serie de preguntas críticas para establecer la aceptabilidad de ese argumento. Esas respuestas serán el filtro para marcar la frontera entre legítimos argumentos de autoridad, cuando las preguntas críticas se responden satisfactoriamente, y falacias de autoridad, cuando eso no sucede. A manera de conclusión, reiteramos: a pesar de tener una estructura similar, los legítimos argumentos de autoridad y las falacias de autoridad son conceptos diferentes, participan en una argumentación de manera diferente y se refutan de manera diferente. Análisis como estos son los que hacemos en los diversos cursos de argumentación que ofrezco y por los que pueden preguntar en la sección de comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que este contenido les sea de utilidad. Estén pendientes que vienen más videos sobre vicios de argumentación, así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con la falacia del día. También pueden visitar los blogs de Habla Divertido y de la Falacia del Día. Si quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal o a través de Nequi. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.